Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Bien, hoy con Sonia Juárez Sánchez, profesora, asesora técnica pedagógica en Michoacán, y vamos a charlar con ella porque recientemente acaba de ser reconocida por 40 años de servicio. Veamos. Pero ella nos va a detallar un poco más, pero antes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Fuera de micrófonos decías que nos corregías, que decías, soy asesora técnica pedagógica. A ver, sí. Explícanos. Sí, así es el nombre de la figura educativa, asesor técnico pedagógico, que somos las personas que brindamos un apoyo cercano, continuo, permanente a los docentes frente a grupo. Damos cursos, damos talleres, apoyo pedagógico a maestros. En tu etapa como profesora frente a grupo, ¿fue primaria? Primaria, así es. ¿Qué grupos? Estuve atendiendo quintos, sextos, primeros grados también, que fueron lo que me gustó mucho trabajar con los niños más pequeños. ¿Y qué pasó? ¿No te gustó? ¿No pudiste? ¿Te hacían bullying? ¿O qué pasó que de repente 10 años Dejo. y dejas? Ajá. Me invitaban a dar talleres, a asistir a talleres. Entonces, cuando dabas clases. Cuando daba clases, a ir a capacitaciones, a cursos, y me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Entonces solicité mi cambio. Después de 10 años de estar trabajando, empecé en una comunidad que se llama La Galera. ¿Dónde? El municipio de Sinapecuaro. Rumbo a Ucareo. Dejaba el camión, caminábamos 2 kilómetros para llegar a la escuela. Ahí trabajé 4 años y después me cambio a otra comunidad, el Taimeo, es también del municipio de Sinapecuaro, y ahí duró 6 años, entonces se hacen los 10. Sí. Y solicito mi cambio, me lo dan a la jefatura de sector 29 y llego como asesor técnico pedagógico, allá a capacitarme más, a dar ese apoyo que me brindaban a mí cuando yo estaba frente a grupo. Digamos que no toda tu vida fuiste como privilegiada, que cuando dabas clases frente a grupo caminabas. Sí. Caminabas a pie, me refiero. Claro, nos dejaba el camioncito y caminábamos 2 kilómetros para llegar a la escuela. Era para ir y luego regresar y esperar el autobús en la parada, en la carretera, para poder regresar a Morelia. Esa fue en La Galera. En La Galera. ¿Y en el otro? Igual caminábamos 1,5 kilómetros para llegar a la escuela también. ¿Los niños que iban a esas escuelas estaban en peores condiciones para la movilidad? No, eran de ahí de las localidades, ellos sí eran de ahí de la localidad, los que íbamos y veníamos éramos los maestros. En la comunidad de Taimeo, ahí sí nos organizábamos con los de la telesecundaria, porque ahí había telesecundaria, para la movilidad a Morelia, porque pues viajar diario en su vehículo sale caro. Entonces sí hay que organizarse entre los maestros para viajar en un solo carro, varios maestros, o en el autobús. Estamos hablando de hace más de 30 años. Casi, 40, pues ya estando tu primer año en La Galera. ¿Cómo eran las escuelas? Era una escuela rural. Una escuela rural, totalmente rural. ¿Cómo era? ¿Qué faltaba? ¿Qué no faltaba? ¿Era diferente la convicción del maestro? No, yo creo que era de mucha entrega de todos los maestros, porque ningún maestro era de ahí, la más cercana era de Ucareo, y que iba y venía,
y todos los demás de Queréndaro, de Sinapecuaro o de Morelia íbamos a la comunidad. Y la escuela pues le faltaban muchas cosas. Nosotros teníamos que buscar materiales, porque pues, es una comunidad totalmente rural. Los niños de llevar eran pues, los libros de texto que se les entregaban y su libreta, el lápiz, pero ya pedir más cosas no había de dónde. En las familias eran de escasos recursos, entonces teníamos que buscar la forma de llevar materiales para poder trabajar con ellos, los mismos maestros, de nuestros propios recursos. Las cosas cambiaron ya hoy en día. Hoy en día han cambiado mucho, se les entrega muchos materiales a las escuelas, están en mejores condiciones, ha habido muchos programas que les dan beneficios a las escuelas, entonces ahí es donde entramos los asesores, a trabajar con estos programas para fortalecer también, que no nada más cambie la parte física de la escuela, sino que también cambie lo que pasa adentro, el maestro con los niños, cómo está trabajando. Pero es evidente que hay un cambio de mentalidad, de convicción, Sí. de servicio. Por lo que me dices, lo va a decir de esta manera, los maestros estaban entregados. Uh-huh. Hoy, Pues yo creo que hay de todo. A lo mejor hay, como ahorita, hay algunos que están en paro, pero otros que están trabajando en sus escuelas. Entonces ahí ya es de convicción. No digo que los que están en el paro no lo sean. Sí, sí lo han de ser y también están luchando por los derechos, por las necesidades de los maestros. Entonces, pues por lo también, que consideran. por lo que ellos consideran que se debe de ser, que se debe de tener. Entonces, pues también están en todo su derecho. Para cerrar un poco el capítulo de tus primeros 10 años de intergrupo, ¿qué es lo que más satisfacción te dejó? Enseñar a leer y escribir a los niños pequeños. Enseñarlos a que empezaran a escribir, escribir su nombre, salir de primer año leyendo. Eso fue la satisfacción más grande que tuve cuando fui docente. ¿Y cuál fue lo que te emocionó en demasía que casi te hizo llorar? ¿Qué historia tienes? ¿Qué historia de ahí? ¿O qué llorar? Que llegaban los niños de la región de... Pero cuéntanos de un caso. De un solo caso. Había un niño, Armando, no se me olvida, que llegaba y me decía, maestra, le traje capulines. Entonces yo esperaba ver la bolsita o la cazuelita, algo con los capulines, y no, allá afuera está la rama. Cortaba una rama y me llevaba capulines. Entonces era un niño de 6 años de primaria. Entonces, pues son cosas que te dan lo que tienen y son las cosas que se te quedan. Y en ese cauce, ¿qué historia te desgarró? Ver a una niña que no quería entrar al salón porque se orinaba en su casa. Y los niños, pues ahora se le dice bullying, pero la acosaban, le decían a qué olía y le decían y no quería entrar al salón y se quedaba en la puerta. No entraba y por más que yo le invitaba a entrar, le decía, no quería entrar. Pero cuando me di cuenta, la niña estaba aprendiendo, porque desde ahí escuchaba, se sentaba. Entonces, después hablando con la mamá y todo, se fueron cambiando las cosas, pero la niña salió leyendo. Entonces son cosas que a veces uno no lo cree, que pasan en las comunidades, que siguen pasando. Hay gente que no les dedica todo el tiempo que deben o a las necesidades que tienen los niños. Bien, profesora, vamos a una pausa, regresamos contigo. Claro que sí. Y bueno, estamos con Sonia Juárez Sánchez, quien es profesora y asesora técnica pedagógica en una serie de programas educativos que nos va a deletrear en los siguientes bloques. De regreso con Sonia Juárez Sánchez, profesora que estuvo frente a grupo durante 10 años, sobre todo en el municipio de Sinapecuaro, en donde recordó 2 historias tristes. Pues tristes, pero también que me dejaron mucho aprendizaje. El
cómo se trabaja en las comunidades, las carencias que hay en las escuelas, que ahora ha cambiado, ahora se tiene mucho más apoyo, se entregan más materiales, los maestros están actualizándose constantemente. Entonces creo que han cambiado mucho las situaciones de hace 40 años a la fecha, es muy diferente. Y bueno, también la satisfacción, el orgullo, nos platicabas de que ver a los pequeños de primaria saber leer y escribir. Claro. Vamos a entrar al tema de cómo asesora técnica pedagógica en Michoacán. Y bueno, pues ahí, pero yo quisiera, antes que nada, que deletremos, que nos digas cuáles son esos programas. Uh-huh. Yo llegué a la jefatura de Sector 29 como asesor técnico pedagógico directamente al programa de fortalecimiento de la lectura y la escritura, que fue el que me enganchó, el que me hizo ser asesora. Posteriormente, dentro de esa misma jefatura, se daban cursos para lo que se le llamó en ese tiempo carrera magisterial. Entonces dábamos cursos estatales que se le llamaban y cursos nacionales que tenían ciertos puntajes para que los maestros pudieran entrar a carrera magisterial. También estuve en el programa para abatir el rezago educativo, en el programa Escuelas de Calidad, en el programa Escuelas de Excelencia, desarrollo curricular para el nivel primaria, programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. Estuve también de asesor técnico pedagógico en la Dirección Estatal de Formación Continua, de Actualización y Desarrollo Profesional para Maestros, en el programa de Aprendizajes Significativos en Educación Básica, en la Estrategia Estatal para la Educación Básica y en el programa Enlace de Programas Federales. Y actualmente estoy como administrativa del seguimiento operativo del Programa Nacional de Inglés, actualmente. Entonces, en todos esos programas he participado. ¿No es aburrido el último? ¿Aburrido? Pregunto. No. Porque ya es como de todo lo que hacías, sí, es diferente. Ser más hiperactivo, sí. Más actividad, y pues, como que estás en el escritorio ahí. Pero me busco actividades, salgo a las escuelas, voy a las escuelas, todavía me acerco a los maestros. Hay gente que trabaja la parte de inglés, pero bueno, yo voy a trabajar la parte pedagógica, a ver cómo dan clases, qué les hace falta, porque los maestros que tenemos, los asesores educativos especializados en inglés, que son los que están en las escuelas, no son maestros. Tienen otras carreras, pero tienen el idioma inglés, tienen la especialización también. Entonces, la parte didáctica es la parte que trato también de apoyar. Con toda la experiencia que tengo, entonces vemos esa parte y también hacemos talleres con ellos. Y me estabas platicando que ya te piensas o te llega el tiempo de jubilarte. Ya lo estoy pensando. Con todo esto, ¿sí crees que vas a soportar no hacer nada, no estar involucrada? A lo mejor al principio yo creo que sí va a ser un poco difícil, pero cuando vivimos la pandemia creo que el estar encerrados, el trabajar en línea, el estar tanto tiempo en casa, me dio la oportunidad de pensar que sí se puede uno retirar, darse uno tiempo. A lo mejor no me he dado el tiempo necesario para mí en muchas cosas, el disfrutar a mi familia y a lo mejor sí pensar en hacer alguna actividad, no estar todo el tiempo en casa, encerrada, no creo que vaya a poder. Ahorita me acordé de un magistrado del Poder Judicial que se jubiló. Sí. Me invitaron a la ceremonia y yo platicando con él, se acerca otro cuate, otro magistrado, y me dice, oye, ¿cómo crees se va a jubilar? ¿Tú le crees? Y dice que se va con su familia. Dice, no sabe que le va a hacer un daño a su familia. Dice, él es de La Piedad y él vive aquí.
Entonces va a ir a La Piedad a vivir. A vivir allá. Dice, la familia ya está hecha y derecha, la esposa y los hijos sin él. Sin él, sí. ¿A qué va a ir él? Va a estar todo el día ahí en la casa y va a haber pleitos cuando ahorita están todos felices. Y lo abraza y le dice, mejor quédate. A lo que yo me refiero que es complicadísimo Sí. jubilarse si no tiene Un proyecto de vida. un proyecto de vida Ujú. y tratar de encauzarlo lo más posible así. ¿Tú ya lo tienes? Sí, sí tenemos un proyecto con mi esposo, con mis hijos. Tengo dos hijos varones, pues ya adultos, ya hombres grandes. Pero sí tenemos un proyecto de un negocio, de hacer algo con ellos para tener actividad también nosotros, no estar en casa todo el tiempo. Me fui demasiado, salté demasiado, porque quedamos de que nos ibas a platicar. a deletrear de los programas. Ujú. A ver, el primer programa, El ¿cuál es pri- cuál es el actual ahorita que tienes? Estoy en el Programa Nacional de Inglés. Ese es uno. ¿Y el anterior? El anterior en el que estuve era el enlace de programas federales, como una coordinación que llevaba el seguimiento operativo de los programas federales que estaban en ese momento, que ahorita ya hay muy pocos. Por ejemplo, ¿cuál? Ahorita pues está el Programa Nacional de Inglés, está las escuelas de tiempo completo, está el programa de educación especial, son los programas que hay, y también que me regalaron esta libreta, el programa de educación inicial, también son los programas que existen, los programas federales que tienen reglas de operación, que les llega recurso federal para trabajar con las escuelas que les corresponde. Como nosotros, con asesores de inglés, asesores educativos especializados, que el programa le llega un recurso para pagarles y si ellos estén trabajando en escuelas públicas, Okay. dando clases de inglés. Es en el programa en el que estoy ahorita. Platícanos de los programas, pero platícanos con el sentido actual y con el sentido que mejorarías, que harías mejor y que le sobraría algún programa. Pues yo creo que ahorita todos los programas que están trabajando muy bien, apoyando a las escuelas, llegando hasta comunidades como Coahuayana. ¿Por cómo los apoyan? En el caso de nosotros tenemos el Programa Nacional de Inglés, son alrededor de 138 maestros nada más. ¿De inglés? De inglés que están en escuelas públicas, asesores. Docentes con plaza, hay un promedio de 90. Entonces son muy pocos. No sé. Pero, pues sí, pues mientras se llegue con más recursos, se apoya a más escuelas. Entonces, el programa de educación especial para las escuelas, ese no, es de los que están, en ese no me ha tocado trabajar, pero también pues, apoya mucho a todos los niños que tienen alguna deficiencia, alguna situación. Son los niños de educación especial que se les brinda todo ese apoyo. Se les dan cursos a los maestros, se les dan materiales para los niños, se les acercan las facilidades para que puedan ellos pues estar aprendiendo, no estar nada más tenerlos en su casa, sino que estén en las escuelas. Lo de 90 maestros. ¿De base? De inglés. base? De base, es un promedio. Y 150 asesores educativos especializados. Pero no todas las escuelas No, es un mínimo de ¿Son escuelas. cuestiones piloto o qué? No, este programa tiene aproximadamente 14 años que está trabajando, pero pues no ha crecido mucho por falta de recursos. Se ha logrado bastante. El asesor, el coordinador que está, el equipo de trabajo, está trabajando muy bien y se ha logrado bastante para ir creciendo. Vamos a una pausa, regresamos, pero vamos a puntualizar este tema para finiquitarlo porque pues, para mí es lamentable tener nomás 90 maestros y pues no es equilibrado, no es equitativo. No. El asunto. Pero bueno, estamos con la profesora Sonia Juárez. Ella es, ya lo dije, profesora y también asesora
técnica pedagógica. Regresamos. Bien, profesora Sonia Juárez, yo me quedé más bien picado con el tema de las clases de inglés. Sí. 90 maestros distribuidos en qué escuelas? En diferentes municipios del estado. Sí, no están todos aquí Hay muchos aquí en Morelia, muchas escuelas públicas que tienen su maestro o su asesor de inglés, pero sí estamos en varios municipios. ¿Son como materias? Porque no... Sí, ahorita están como una asignatura que se les da, o lo incluyen ¿Extracurricular? ¿Cómo le llaman? No, como clase. ¿Como clase? Como clase. Tienen su clase, sus horarios. A ver, si yo fuera alumno, yo diría, ¿por qué ellos tienen clases de inglés y yo no? Y yo no, claro. Y si me voy a derechos humanos, si pongo una demanda penal, no, esa no cabe. Pero si voy a derechos humanos, porque no, es posible que me hagan caso y que yo también tengo derecho. Claro, el proceso que se tiene es que se hace una solicitud al programa para tener un apoyo. No como nosotros ahí en el programa no damos plazas. Las plazas pues se dan acá en secretaría, tiene todo su proceso que se sigue. Pero acá son asesores educativos que dan clase, que tienen un convenio con la secretaría, no es ni siquiera un trabajo fijo, sino nada más un convenio para dar clases a los niños en esas escuelas que cubren la demanda. Yo escuela hago la solicitud y ¿quién a la dirección, quién le hace la solicitud? ¿Un grupo? ¿Cómo la dirección? Sí, la dirección es la que hace el trámite. La escuela, el director. Ajá. ¿Y en base a qué? ¿A que se lo pide un grupo, un maestro, se lo piden los alumnos, las madres de familia, los padres? Muchos maestros ni siquiera saben que existe el Programa Nacional de Inglés. Entonces se les informa por la estructura oficial, jefes de sector, supervisores, se les llega hasta los directores, y los que deciden y quieren hacen su solicitud y se les va tomando en cuenta conforme hay recurso económico para pagar. La disponibilidad. La disponibilidad económica. Así Voy a insistir. Sí es discriminación, ¿no? Unos sí y otros no. El problema es que el recurso no alcanza. Si el recurso fuese suficiente... ¿Pero es discriminación? Pues... ¿En términos literal o qué? Pues yo no le quisiera llamar así, pero bueno, sí, en parte solamente algunas escuelas tienen, y claro que como padres de familia, pues van a buscar esas escuelas que les dan las mayores oportunidades a los alumnos. Con mayor horizonte, ¿no? Claro, una posibilidad mejor, que van a entrar a la secundaria ya niños que conocen el idioma inglés, que ya no les va a ser tan difícil enfrentarse a las primeras clases en secundaria. De estos 90 maestros son maestros, ¿no? ¿O asesores? No, eso es un promedio de 90, 80, 90 son docentes. Docentes, ok. Son docentes. Nosotros en el programa, que se trabajan todos juntos, pero se les apoya con materiales a todos, asesores y docentes. Aquí se acaba de diseñar por el personal, por el coordinador Héctor Nava Guanosta, materiales educativos para el contexto de nuestros niños. Libros, ¿por qué? Porque los libros oficiales que llegan son de un nivel muy alto. Nuestros niños, el idioma inglés es muy bajo, pero a pesar de eso se está trabajando con esos materiales y se acaba de diseñar 3 libros para los niveles de primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto, que se les van a entregar a estas escuelas beneficiarias. De esos docentes, ¿hay algunos en zonas, digamos, de escasos recursos? Lo voy a decir, tú hace rato me decías Cogollana, ahí en la costa michoacana hay ese tipo de... Sí, tenemos en Arteaga, tenemos en Lázaro Cárdenas, y vamos a visitarlos. Acabamos de realizar 2 visitas a esos municipios
para ver cómo están trabajando. A pesar de la distancia, de la inseguridad, de todo, nos vamos, los visitamos, estamos con ellos, vemos cuáles son sus necesidades, qué es lo que ocupan, qué es lo que requieren, cómo están trabajando y si van a trabajar, si están trabajando también. Son las visitas que estamos realizando. Por cierto, ¿tú eres egresada de Arteaga? Del Centro Regional de Arteaga, y soy originaria de Arteaga. Una zona que antes era inhóspita. Sí. Demasiado. Demasiado. Una escuela que tenía muchas carencias y yo creo que sigue la escuela normal con muchas necesidades, pero que ha apoyado mucho al municipio. Muchos gente de ahí del pueblo, nativos de ahí, somos egresados. De escuelas de calidad, también estuviste en ese programa de asesora técnica pedagógica. De asesor técnico pedagógico. ¿Qué es escuelas de calidad? El programa Escuelas de Calidad se le daban apoyos económicos y educativos para las escuelas, para que se construyera, se ampliaran, se hicieran espacios educativos que la escuela decidía cuáles eran las necesidades que tenía, pero también se les daba asesoría técnica en cuanto a las clases, en cuanto a lo que estaba pasando en el salón, cómo manejaba el maestro sus clases, qué necesidades tenía. Fui asesor técnico pedagógico de la región de Zitácuaro. De Zitácuaro, ahí estuve trabajando hacia el oriente un año. Allá me iba los lunes, me regresaba los jueves, allá me quedaba a trabajar con directores, con los maestros, con los supervisores, con los jefes de sector de esa región. ¿Cuáles son, digamos, los puntos para llegar a ser escuela de calidad? No todas las escuelas estaban en este programa, escuelas de calidad, ¿o todas estaban? No, también era decisión del director de la escuela, sí del equipo, porque si era una escuela que no quería participar porque tenía que hacer actividades extras. Entonces, pues era una escuela que mejor no metía solicitud, no se le daba la asesoría. Yo en la región oriente tuve 320 escuelas que estaban dentro del programa de escuelas de calidad, pero era decisión del colectivo escolar, que en consejo técnico decidía participar porque era una serie de actividades que tenían que hacer adicionales. ¿Por qué? Porque se les daba un recurso, porque se les daban cursos, capacitaciones, talleres, materiales. Entonces era un compromiso adicional a una escuela normal. Había una serie de requisitos. Sí, sobre todo del cumplimiento de las reglas de operación del ejercicio del recurso que se les otorgaba. ¿Me puedes decir entre 3 o 5 características de una escuela de calidad? Que decían, bueno, pues es que los maestros son mejores, la escuela en infraestructura se fortaleció, no sé. Así es. Lo primero era que la necesidad que tenía la escuela para fortalecer su infraestructura, los materiales educativos y los cursos y talleres, la parte pedagógica, que también recibían capacitación. Entonces, ¿y no todos querían? No todos querían. Yo le diría, pese a las bondades del programa, no todos querían. No todos querían. ¿Por qué? Porque para empezar el director pues era el responsable con todos sus maestros y también la participación de los padres de familia para el ejercicio del recurso. Entonces pues no todos querían. Tenía que haber condiciones, lo que lo llaman subjetivas y objetivas, para poder desarrollar una escuela de calidad. Una escuela de calidad que cambiara la parte de infraestructura, pero que también cambiara lo que estaba pasando en las aulas, lo que estaba haciendo el maestro de trabajo de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. Bien, profesora Sonia, vamos a otra pausa, regresamos y tenemos otro programa en que está involucrada, que se llama, o estuviste, fortalecimiento, ¿sí? Fortalecimiento de la calidad educativa. De la calidad educativa, que es diferente, ¿verdad? Parecen cosas como escuelas de calidad, al fortalecimiento son cosas diferentes. Sí, el trabajo era diferente, aquí era más académico. Vamos a la pausa, regresamos, estamos con la profesora Sonia Juárez, especialista en asesorías técnicas pedagógicas. Y bueno, ya de regreso,
Estamos con la profesora Sonia Juárez. Estamos hablando de un programa de fortalecimiento de calidad educativa, Así es. que nada tiene que ver con las escuelas de calidad. No, este fue otro programa. ¿Ese es académico? Académico totalmente. A ver, o sea, Sí, este programa también era a solicitud de las escuelas para dar asesoría, cursos, talleres que la escuela solicitaba. Entonces éramos un equipo como de unos 15 a 20 asesores que conformábamos ese equipo de trabajo para atender las demandas en el Estado. a ver, ¿te llegaban a ti las inquietudes? No, a la responsable. Yo era asesor técnico. Ok, bueno, me refiero al área en sí, al área. al equipo. Ujú. Les llegaban las inquietudes. Sí. Ustedes las procesaban Así es. y las priorizaban. Se desarrollaban talleres. Entonces, de acuerdo, a ver si vamos a las necesidades, generalmente estaban entre español y matemáticas, los procesos de enseñanza-aprendizaje para español y para matemáticas, y se realizaban cursos, talleres con el mismo equipo de asesores también muy capacitados, de mucha experiencia, y se iba a las regiones. Organizábamos, digamos, vamos hacia Zitácuaro. Se iban de las comunidades, de las escuelas cercanas que habían solicitado esas capacitaciones y nos quedábamos 2 o 3 días dando esos talleres a esas escuelas. ¿Para qué? Para que ellos regresaran posteriormente a trabajar. Después regresábamos, íbamos a otras regiones, íbamos a Lázaro, Arteaga, Zitácuaro, Uruapan, de las regiones que más llegamos a trabajar. Te voy a delinear una inquietud. Porque me estás diciendo de las escuelas de calidad, el fortalecimiento de la calidad educativa y lo anterior. A ver, me está quedando claro lo fundamental que son los directores de las escuelas. Sí. Es decir, son el pivote que maneja que sea mejor la escuela académica, en tener mejor infraestructura, mejor equipamiento, etcétera. Así es. Que si no tiene esas condiciones que ya hablaba yo, objetivas y subjetivas, es muy complicado. Que a veces los pleitos magisteriales de grupos y a veces la mala relación con padres, familia o organización, con los alumnos, etcétera, mejor no se meten. Así es. Entonces dejan ¿Sí? nadar de muertito la escuela. Porque tú me decías algo del Oriente que me llamó la atención, de que, y también la parte de inglés, ¿no? Que si un maestro lucha, tramite y todo lo demás, y tiene el apoyo. Sí, hace la gestión. El director, él busca, si tienen un colectivo fuerte de trabajo, organizado, pero que tenga dirección, que tenga cabeza, que haya ese director que busque mejoras para su escuela y para sus maestros. Y todo eso se trabaja. Aquí hay muchos directores. Tú, en base a todos los programas que has participado, ¿serías capaz de decir 5 nombres de directores y de qué escuelas son fregones, que no tienen 10 de mayo? Sí. Está el maestro Severiano, de la escuela Hermano Cerdán. Ahí estoy dando un seguimiento ahorita, aquí en Morelia. Okay. Aquí en Morelia. Otra escuela, la Enrique Gallegos, la maestra también muy, muy buena, ahorita no recuerdo su nombre, pero cuando hay dirección, cuando hay cabeza, las escuelas funcionan. Van dos. Más. En Arteaga, el maestro César, también. En Lázaro Cárdenas tenemos a la maestra María Luisa. ¿De qué escuela? Creo que es artículo 143, algo así. Entonces, sí hay muchos maestros. Y ahora se le está dando mucho, pues más trabajo a los directores, pero se les da
orientaciones para que ellos sean los que trabajen con sus colectivos, que ellos gestionen, que busquen, pero no nada más la parte de infraestructura y materiales, sino también la parte académica y pedagógica, que sean ellos los líderes académicos en las escuelas. Pues sí, como tú lo enfatizas, las direcciones son fundamentales. Los supervisores escolares también, los jefes de sector. ¿Y eso por qué? Porque ellos también tienen asesores técnicos en sus oficinas y ellos son los principales, debería de ser, y ya hay muchos. Anteriormente se veía menos, se trabajaba más la parte administrativa con los supervisores y las jefaturas de sector, pero creo que ahorita ha cambiado mucho. Se están dedicando también más a la parte académica, pedagógica, a ser esos líderes pedagógicos que ocupan las escuelas. Y bueno, del fortalecimiento de la calidad educativa decías que son académicos. Académicos. ¿Dónde está enfocado incidir en los profesores? ¿En qué materia, en qué tema? Sobre todo lo que más se solicitaba era español y matemáticas, que era lo más complicado que se les hacía a los maestros. Entonces se hacían talleres breves para trabajar con ellos en las diversas regiones. Digamos que antes el talón de Aquiles era español, matemática, ¿o eso sigue siendo? Yo creo que sigue siendo. Sigue siendo el talón de Aquiles de la educación. Que ahora se trabaja con proyectos educativos. ¿Cómo? La metodología, la forma de trabajo. Ahora son proyectos que se trabaja no únicamente por asignaturas, sino con un proyecto se retoman diversas asignaturas. Tú, en base a tus conocimientos, tú puedes dar, digamos, estar en una tribuna donde des mensajes motivacionales educativos. Sí, claro que sí. Yo creo que cuando uno vive las experiencias, y hay que contarlas, hay que decirlas para motivar a los mismos compañeros. Me imagino que a estas alturas es tu obligación y debe estar actualizada, ¿no? Claro. Si no, pues... ¿No temes que ya yéndote, jubilándote, valiste chetos? No, yo creo que lo que uno aprende, lo que uno vivió, lo que uno construyó, pues no se pierde. Yo he tratado, y sí lo he dicho, y me ha gustado siempre compartir lo que sé, lo que aprendo, lo que comparto, lo que vivo entre compañeros, las experiencias que se tienen, me ha gustado compartirlas, para precisamente que no nomás se las lleve uno, sino que se queden para los que siguen. Pero tú te eres dispuesta a ir a la escuela, a platicar, pero ya sin la... ¿Ya jubilada? Sí, ya jubilada, ya sin la camisa de fuerza burocrática. Sí, claro que sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos con Sonia Juárez, profesora y asesora técnica pedagógica. Y bueno, ya lo oyó usted, a punto de jubilarse. Y bien, bueno, la parte final, estamos llegando. Y bueno, te decía, te comentaba si quería seguir dando esas pláticas motivacionales desde el punto de vista educativo, pero ya con la experiencia que tienes, pues va más allá de lo educativo, ¿no? Son más de incluso pláticas motivacionales de vida, de experiencia de vida, etcétera, ¿no? Cómo ves, etcétera, ¿no? Recibiste un reconocimiento de 40 años de servicio. Mi pregunta es, ¿merecido? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué es merecido? Porque han sido 40 años de entrega al trabajo educativo. Me siento satisfecha, me siento contenta, me siento realizada como profesora, como asesora, y pues no me he cansado. Creo que todavía puedo dar, pero también hay que dejar, hay que tomar a tiempo las decisiones.
Tengo ya algunos años diciéndome que ya va a ser hora, que ya va a ser tiempo. He estado a punto de decir ya me voy en este mes y todavía me quedo. Pero creo que ya está muy pensado y ya a lo mejor sí ya se llegó el momento. Fíjate que hay gente que me pregunta que cuántos años tengo en el periodismo y le digo, no te puedo decir porque me da pena, por no decir vergüenza. ¿Y por qué? Le digo, porque tantos años que he estado, que no he logrado muchas cosas, no he podido. ¿Tú en 40 años sí has podido? He podido lograr muchas cosas en mi trabajo. Yo creo que más bien lo que no he podido hacer es dejar a veces primero a la familia para muchas situaciones que se deja uno de lado la familia por cumplir. Me considero una profesora, una maestra organizada, comprometida con mi trabajo educativo y creo que he dado lo que me tocaba, no de más. A lo mejor si diéramos nada más lo que se requiere, lo que tenemos que hacer, pues sería otra cosa. En todos los trabajos, no nada más en el educativo, pero me siento satisfecha. ¿No hay algún sabor amargo que te deje, que digas, esto lo hubiera podido hacer bien, mejor, esto yo hubiera incidido, esto pues, estaba a la contracorriente, no pude seguir luchando porque no era posible, hubiera dejar esto, un legado, no sé, algo que tengas inquietud? Y bueno, no vivir con eso, pero sí queda ahí. Pues a lo mejor seguirme preparando, darme más tiempo para seguir estudiando, seguirme preparando más, porque entre pues más preparado esté uno puede dar más. Me refiero cuando tú, por ejemplo, te lo voy a decir de esta manera, en una escuela, un profesor lucha por ejemplo, por tener una infraestructura adecuada, etcétera, y tú no podías ayudarle porque era tu intención, pero no, y entonces cambian las cosas y no lo logras. O otro objetivo que hayas tenido y que no lo pudiste lograr, bueno, pues no vives con ello, y yo insisto, pero sí, yo hubiera hecho más. Pues a lo mejor en esos programas académicos, yo creo que ahí sí las necesidades en las escuelas eran muchas y se pudo o pude haber hecho yo por llegar a más escuelas, pero a veces no está en nuestras manos. Hay muchas cuestiones ahí. Sí, son muchas situaciones que no están a nuestro alcance. Hay que hacer lo que se puede, lo que las reglas de operación permiten, que los recursos permiten, y hay veces que no se puede llegar a tantas escuelas o a beneficiar a más, porque no está en nuestras manos. Lo voy a decir de esta manera, tú serías capaz de ser honesta y decirnos, porque has convivido experiencias con muchos maestros, sí, profesores, demasiado. Entonces ya tú tienes ya perfiles sobre ellos. O sea, mucha gente por aquí afuera, es fácil que digamos que hoy en día hay muchos maestros que no tienen perfil para estar frente al aula. Hay muchos que decimos que los maestros no deben tener plazas automáticas, y menos si no tienen el perfil, y llegamos a lo mismo. Cuando la pandemia y cuando las megamarchas antes de continuas de los maestros, decían a alguien, entre vacilada y no vacilada, que a veces era mejor que los maestros no estuvieran frente al aula porque le hacían más daño a los niños que estando frente al aula porque no tenían el perfil, no estaban bien preparados. Entonces, mi pregunta más directamente es, ¿habrá un porcentaje de qué tantos maestros tienen el perfil, qué tantos no? ¿Deberían ser más agudos los requisitos para que entren realmente los aspirantes a maestros que tengan ese perfil, que tengan la vocación? A lo mejor eso es lo que hace falta, esa vocación, porque al momento de estar estudiando en la normal, pues se tiene el conocimiento. El problema es cuando se llega a los grupos,
pero no es nada más el llegar y dar clase. La vocación del servicio, el ser maestro, el ser docente, va más allá. Es planear su clase, es hacer materiales, es evaluar, es estar con los niños, es ser no nada más maestro, a veces psicólogo, a veces hasta doctor. Hay que apapacharlos también a los niños. Entonces, todo eso va dentro de la vocación del servicio y eso se va agarrando en la práctica, se va haciendo en el proceso que se lleva frente a grupo, ya en las escuelas. Eso no se ve en la normal. Entonces, ¿tú consideras de que hay una mayoría sin perfil? No, la mayoría yo siento que tiene el perfil, que son docentes que pasaron por un proceso educativo y que se pasa por un proceso para ganarse una plaza. Yo creo que sí se tiene el perfil, se están cambiando los planes, los programas, se están haciendo más actualizados, más adecuados para las necesidades actuales. El mundo va cambiando, nuestros niños son otros. ¿Te acuerdas que antes decían que había generaciones perdidas de estudiantes y que muchos llegaron allá a la universidad impreparados, por decirlo menos, por movimiento magisterial? Sí, claro. Y eso ya está rebasado, ya está superado, ya. Pues con eso y con la pandemia, yo creo que se lleva un cierto rezago, pero yo creo que se está trabajando. Y la educación no es únicamente, le corresponde al maestro, esto también viene desde casa, de que el niño tenga sus cosas, tenga sus materiales, que haga sus tareas, que esté el padre de familia también al pendiente. Hay padres de familia que van a inscribir al niño y van al final del año por su boleta. Entonces, no es nada más le dejan maestro, todo a la escuela. Todo al maestro, todo al docente. Entonces, por eso, no es nada más, un docente no es nada más es dar clases, es formar para la vida. No es nada más enseñarlos a leer, escribir, no, es más allá, que sean buenos individuos, que sean buenas personas, que sepan convivir en una sociedad. Oye, profesora, ya la última pregunta, ya estamos por finiquitar. Profesora, tienes 40 años de servicio, estás por jubilarte. Si hubiera una frase que te gustaría que te dijeran de despedida de esos 40 años de la jubilación, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Como una maestra comprometida. Bien, llegamos a la parte final, pues le agradecemos. Estamos todavía con la profesora Sonia Juárez Sánchez, que tuvo un reconocimiento por sus 40 años de servicio como profesora, 10 años como tal y 30 como asesora técnica pedagógica aquí en Michoacán. Gracias. Gracias a usted.